Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con la lectura del tema 3 de emoción, métodos de investigación en psicología de la emoción. Voy a leer los apuntes de Yeyes, ¿vale? Estos son apuntes de Yeyes que están resumidos por las tutorías de Serra, ¿de acuerdo? Así que esto quiere decir que faltan cosas del libro, cada uno que se lo estudie como considere. Bueno, yo voy a hacer la lectura y empezamos con la introducción. Datos de emoción y emoción como constructo. ¿Cómo sabemos que estamos experimentando una emoción? Para la mayoría de nosotros, la señal inequívoca de que estamos sintiendo algo es la experiencia subjetiva, es decir, el sentimiento que acompaña a esa vivencia. Si ponemos en práctica nuestras destrezas de autoobservación, podemos darnos cuenta de que esa experiencia subjetiva incorpora pensamientos y deseos distintos e importantes cambios corporales, los cuales son valorados como agradables o molestos. Me vais a perdonar un segundín que voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí, vale. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión de que los datos que solemos utilizar para afirmar que estamos experimentando una emoción o que la siente otra persona podrían ser de tipo subjetivo, fenomenológico, fisiológico y expresivo motor. Los primeros formarían parte de nuestra experiencia interna, aunque podrían comunicarse a través del lenguaje. Y los dos últimos podrían ser observados por cualquiera de nosotros, aunque para ello necesitásemos instrumentación sofisticada. Sigo leyendo. Dice, las emociones no se pueden observar directamente, solo se infieren a partir de los datos de la emoción, por ejemplo, la expresión de la cara, etc. Numerosos teóricos e investigadores han expuesto esta diferenciación entre datos de emoción y emoción como constructo, de un modo elegante. Por ejemplo, Arne Oman, aquí hay una errata, es Arne, no Ame, ¿vale? Apoyándose en el cuadro 3.1, que lo tenemos aquí, el cuadro 3.1, afirma que cualquier emoción acontece a una determinada situación y puede ir asociada a cambios fisiológicos, expresivo-motores y subjetivos. Tanto la situación como las medidas de estos tres sistemas de respuesta pueden observarse empíricamente. Sin embargo, la emoción solo puede inferirse a través de la información proporcionada por los datos de esos tres sistemas de respuesta. Intentar igualar la emoción con alguno de esos tres sistemas de respuesta o alguna de sus medidas sería un error, pues ninguno de los datos o medidas de esos sistemas es condición necesaria y suficiente para la emoción. Es decir, podemos hacernos una idea de lo que es una emoción gracias a observar cambios fisiológicos, cambios expresivo-motores y cambios subjetivos, pero ninguno de esos tres es la emoción en sí. La emoción es un constructo, ¿vale? Peter Lang en 1968 y 1978 argumentó que los tres sistemas de respuesta emocionales son independientes y no covarían entre sí necesariamente, es decir, que no necesariamente tiene que haber una relación entre esos tres sistemas, ¿de acuerdo? Que recordemos que eran los cambios fisiológicos, los cambios de expresión y los sentimientos. Otro aspecto sobre el que nos llama la atención Oman en 1999 es la confusión entre procesos de emoción y la emoción como algo consciente. Aunque posiblemente, como ya hemos dicho antes, el sentimiento subjetivo de que estamos experimentando una emoción es lo que inequívocamente puede señalarnos su existencia, igualar ese resultado con los procesos que lo desencadenan no es aconsejable. Sin embargo, la literatura actual ha puesto de manifiesto que los automatismos son habituales en los movimientos iniciales del lanzamiento de una reacción afectiva. Esto ha entrado en examen, ¿vale? Aunque efectivamente en etapas más tardías. La información afectiva se elabora adicionalmente y de modo más completo, implicando zonas cerebrales asociadas habitualmente al proceso de tipo reflexivo e intencional. Y de esto vamos a seguir hablando en el tema.
Vale, entonces, aquí hay algo importante. Conviene diferenciar entre datos de emoción y emoción como constructo. Los estados emocionales se infieren a partir de datos fisiológicos, expresivo-motores y subjetivos. Y esos son los datos de emoción. Y es distinto de lo que es la emoción en sí, que es un constructo. No es extraño que los datos de los 3 sistemas de respuesta emocionales no covaríen estrechamente. Se trata de sistemas de respuestas independientes. Esto lo había dicho Lang. Es importante distinguir entre emoción como producto o estado consciente y emoción como proceso. El estado emocional es resultado de numerosos procesos que en muchos casos tienen lugar en modo de procesamiento no consciente. Esto es importante, ¿vale? O sea que muchas veces la emoción no es consciente. Bueno, vamos a ver afectos, estados de ánimo y emociones. A veces en el estudio de la emoción han surgido importantes pero improductivas polémicas entre teóricos e investigadores como consecuencia de esta falta de rigor en el uso de algunos términos. Algunos teóricos se han hecho conscientes de este problema y han sugerido algunas distinciones terminológicas entre los términos afecto, estado de ánimo y emoción que conviene tener presente. Quizá el término afecto debamos usarlo como sugieren algunos teóricos para referirnos a cualquier experiencia que incluya un componente evaluativo, es decir, afecto es igual a evaluación. Vale, ¿qué puede ser? Doloroso placentero, atractivo repulsivo, agradable desagradable, bueno malo, estimulante deprimente o activador desactivador. Es un vocablo genérico. Las sensaciones del dolor-placer, los deseos, las emociones y sentimientos serían, por tanto, experiencias afectivas. Por otro lado, la diferencia entre estado de ánimo y emoción deberíamos establecerla a partir del perfil que ofrezcan las dimensiones de diferenciación, intensidad y duración. Una emoción sería un estado mental o un proceso usualmente generado por un evento externo. Tiene un inicio definido, aumenta hasta 1 o más picos de intensidad y luego declina. Su intensidad puede ser medida conductualmente, fisiológicamente o mediante un autoinforme verbal. Y su duración, la de la emoción, es más o menos reducida. Y luego, en relación a los estados de ánimo, es difícil establecer un inicio o fin claro y su intensidad suele ser más reducida y su duración más prolongada. Vamos a ver ahora una comparación entre estos tres. Desde una perspectiva funcional, también se han establecido diferencias entre estados de ánimo y emociones. Suele argumentarse que estas últimas reordenan las prioridades de objetivo, preparan para la acción y cambian el flujo de procesamiento. Estamos hablando ahora de las emociones. Por ejemplo, el miedo interrumpe la acción que se está realizando, prepara para la lucha o para la huida y dirige la atención hacia las señales de peligro del ambiente. Mientras que los estados de ánimo mantienen una preparación distintiva que continúa a pesar de los eventos perturbadores. Vale. Lo importante es que nos demos cuenta de que en unos casos se inducen estados de ánimo y en otros estados emocionales, y que aunque no suelen hacerse distinción en la literatura, no hay razones de peso para asumir que los procesos implicados, tanto psicológicos como neurofisiológicos, sean equivalentes. Más bien, desde las reflexiones anteriores, cabría anticipar que fuesen diferentes. Bueno, aquí tenemos otro cuadro resumen, que está muy bien, la verdad, estos cuadros, que dice: el afecto es un término genérico que describe cualquier experiencia evaluativa. Ya habíamos visto que afecto es una evaluación. Las sensaciones de dolor y placer, los deseos y las emociones y sentimientos son tipos de afecto. Las emociones suelen ser desencadenadas por acontecimientos y circunstancias particulares. Se distinguen por su elevada intensidad y tienen una duración más bien reducida. Es decir, esto es como un pico muy alto. De repente, ¡pin!, una intensidad muy elevada, muy grande, pero tal cual ha subido, baja. Eso es la emoción. ¿Vale? Y luego el estado de ánimo, no sabemos bien cuándo tiene el inicio y cuándo tiene el final, está ahí como muy difuso, ¿vale? Son duraderos y aunque su intensidad es más bien reducida también, ¿vale?
Es decir, intensidad reducida en la emoción, la intensidad era alta y la duración era pequeña en la emoción. En el estado de ánimo, la intensidad es reducida, pero la duración es larga, ¿vale? Duran mucho. Bueno, vamos con el punto 2. Componentes y o procesos relevantes en la generación de estados emocionales. Nos ocupamos a continuación de algunos métodos de investigación que han ido configurando en torno a las distintas aproximaciones al estudio de la emoción. Aspectos expresivos. En muchas ocasiones nos damos cuenta de que lo que siente la otra persona por la expresión de su cara o por el tono de su voz. Charles Darwin fue el primero en enfatizar la relevancia de los aspectos expresivos emocionales. En su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, originalmente publicado en 1872. Vale, ¿para qué sirven todos estos aspectos expresivos? Un defensor de las ideas evolucionistas originales argumentaría que la abertura de ojos y boca facilitaría la captación de cualquier información visual o auditiva sobre el evento, persona u objeto amenazante, que la contracción muscular y alteraciones corporales le facilitarían la conducta de huida y que los gritos podrían servir de reclamo de ayuda para otros individuos. Esta utilidad de las expresiones emocionales es la que ha garantizado su perduración en la filogenia. Además, Darwin supone que se ha establecido vínculos asociativos entre la expresión y el estado interno. La estrecha vinculación entre la apariencia corporal, facial o vocal y el estado interno le lleva a utilizar el término expresión. ¿Vale? O sea, la expresión es la relación entre la apariencia y el estado interno. Es decir, cómo reacciono yo por fuera y qué es lo que estoy sintiendo por dentro, ¿vale? O en el caso de los animales. Junto a esta función de ayuda a la supervivencia, también enfatiza el papel de la señalización de las expresiones emocionales. Mientras que estas expresiones pueden considerarse como un lenguaje primitivo, por ejemplo, antes de que hablásemos los seres humanos, nos servía como un sistema de comunicación, ¿vale? Este lenguaje primitivo es universal para los miembros de una determinada especie y sirve para que los individuos se comuniquen entre sí sus estados internos. El recién nacido manifiesta sus estados internos de bienestar o malestar a través de sus sonrisas y llantos. También al poco de nacer muestra expresiones alegres, airadas o temerosas. Todo ello sirve a la madre o al cuidador para proporcionar cuidados al niño de acuerdo con sus necesidades. De forma similar, las sonrisas de la madre son señales de aprobación que proporcionan información al niño de que su actitud es adecuada, mientras que las expresiones de ceño fruncido serían las señales de desaprobación. Adicionalmente, en la parte final de su libro, Darwin sugiere que la expresión, y esto ha entrado en examen, sugiere que la expresión abierta de una emoción por medio de signos externos la intensifica, mientras que la expresión de todos los signos externos la represión. A ver, voy a volver a leer porque no lo he leído bien, perdón. Darwin sugiere que la expresión abierta de una emoción por medio de signos externos la intensifica, mientras que la represión de todos los síntomas externos la debilita. No se trata ya solo de asumir la correspondencia entre apariencia y estado de ánimo, sino de aceptar la posibilidad de que de que la apariencia pueda modular el estado interno. Y esto lo vamos a ver más veces en este tema. Es decir, o si no lo vemos en este tema, creo que lo hemos visto en el tema anterior, no recuerdo, pero esto lo hemos visto ya. Es decir, el hecho de que tú, creo que es en este tema, el hecho de que tú de forma externa, de forma física, hagas o manifiestes una emoción, va a hacer que esa emoción verdaderamente sea más intensa o menos intensa, ¿no? Entramos, por tanto, de lleno en sugerencias de regulación afectiva, ¿vale? De lo expuesto hasta aquí puede concluirse que la formulación de Darwin lleva a algunas predicciones importantes. Y esto que voy a leer ahora ha entrado alguna vez en examen. En primer lugar, puesto que las emociones son productos de la filogenia,
deberían estar presentes tanto en la especie humana como en otras infrahumanas. En segundo lugar, en la especie humana el reconocimiento y la expresión de las emociones debería ser transcultural, pues estarían garantizados por nuestra carga genética. A continuación describiremos brevemente algunas de las investigaciones transculturales que se han realizado y algunos de los estudios que aportan datos sobre la relación entre la expresión facial y los estados afectivos. Vale, pues apartado 2.1. Estudios transculturales sobre expresión y reconocimiento facial de emociones, y esto ha entrado varias veces en examen. El objetivo fundamental de este tipo de investigaciones ha sido recoger datos de expresión y de reconocimiento facial de emociones en individuos pertenecientes a distintas etnias y comprobar si los componentes o elementos de la expresión y de las destrezas de reconocimiento son equivalentes. Es decir, si aunque no estemos en la misma cultura, aunque no hablemos el mismo idioma, si simplemente a través de la expresión facial y de la muestra física, digamos, de las emociones nos podríamos entender. Vale, en caso de ser así, podría argumentarse que el ambiente, el aprendizaje y la cultura tienen una influencia mínima sobre este tipo de destrezas, con lo cual se confirmaría, por un lado, la existencia de algunas emociones universales, y esto ha entrado alguna vez en examen, que son aquellas que se expresan y reconocen facialmente en todas las culturas. Esas son las emociones universales, que luego veremos que son las primarias. Y por otro lado, su determinación genética. Adicionalmente, podría postularse que el grupo de expresiones universales tendría la peculiaridad de ser primarias, como había dicho antes, frente a otras que estarían más mediadas por el aprendizaje, que son las secundarias. La mayoría de los estudios han obtenido datos de reconocimiento. Vale, y esto que leo ahora ha entrado muchas veces en examen, así que atención. La consistencia metodológica de estos estudios requiere que los rostros presentados hayan sido fotografiados en situaciones naturales, que los juicios de reconocimiento sean realizados por individuos sin experiencia previa en la tarea y que pertenezcan a una etnia diferente a quien posa, que no existan indicios situacionales o contextuales que puedan ayudar en el reconocimiento y que se incluya un amplio número de categorías de respuesta para impedir que las pocas posibilidades de elección favorezcan una tasa elevada de coincidencia en los juicios, que es similar a lo que pasa en este examen, que como solo hay dos opciones, pues es más fácil saber cuál es la acertada. Y lo que no pasa en psicobiología, que como hay cuatro opciones, es más difícil. ¿Vale? Bueno, pues esas son las premisas que tienen que seguir este tipo de estudios. Bueno, sigo. Dice, algunas investigaciones de Paul Ekman y Wallace indicaron un alto grado de acuerdo tanto entre los individuos de diferentes culturas como entre los pertenecientes a la misma cultura. Es decir, las emociones primarias son transculturales. Vale. Esto que leo ahora ha entrado también muchas veces en examen. Durante mucho tiempo las coincidencias de juicio entre culturas, especialmente entre la occidental y alguna aislada que no ha tenido contacto con ella, se han considerado evidencia inequívoca a favor del supuesto de la universalidad. Sin embargo, caben otras interpretaciones. Vale, James A. Russell ha avanzado lo que se denomina supuestos de universalidad mínima, que podrían explicar este patrón de coincidencia de juicios sin necesidad de recurrir a explicaciones genetistas. Desde su punto de vista, en todos los seres humanos se dan ciertos movimientos musculares faciales en asociación con algunos estados psicológicos, y con la experiencia aprendimos a inferir el estado psicológico de otra persona a partir de su movimiento facial. Es decir, que cuando estás contento, por lo que sea, la cara se te mueve de una manera y hemos aprendido a asociar ese movimiento de la cara con estar contento. Pero no es que de manera genética tengamos aprendido que estar contento es cuando sonreímos, ¿no? Y enseñamos los dientes. Bueno, vamos a seguir con el punto 2.1.2, que dice modulación de la intensidad afectiva a través de cambios en la apariencia facial.
Y creo que esto es a lo que me refería antes, que depende de cómo pongas la cara puede hacer que la intensidad emocional sea más intensa, vamos, que aumente o que disminuya. Como veremos en el apartado siguiente, tras la formulación teórica de William James, numerosos investigadores intentaron encontrar apoyo empírico a su postulado fundamental de que la percepción del cambio corporal, especialmente el feedback autonómico visceral, es el proceso básico que lleva a la experiencia emocional. Es decir, que James decía que primero venía lo físico y luego venía la emoción. Como su objetivo no fue alcanzado de modo convincente, algunos de ellos cambiaron el foco de interés desde las vísceras a la musculatura facial. Creyeron que los cambios en la musculatura facial y su feedback podrían explicar de manera más versátil y completa que las referencias viscerales muestran, pone nuestras, pero yo creo que se refiere a muestran, numerosas y diversas experiencias emocionales. Esto que leo ahora ha entrado varias veces. Los estudios realizados en torno a la llamada hipótesis del feedback facial han intentado obtener datos sobre la importancia de la configuración facial para explicar la cualidad y la intensidad de nuestra experiencia emocional. No hay una única hipótesis del feedback facial y esto también ha entrado alguna vez en examen. Es decir, no es solo una, hay muchas hipótesis. ¿Vale? Desde una perspectiva metodológica, de nuevo, el problema era idear estrategias de recogida de datos válidas para poner a prueba la hipótesis. Esto que leo ahora también ha entrado varias veces en examen. En la literatura aparecen fundamentalmente dos estrategias. Ha entrado en examen, ¿vale? Estas estrategias. La de simulación facial. Se instruye a los participantes, sin que sean conscientes de ello, para que simulen expresiones faciales emocionales concretas. Si realmente la expresión emocional requiriese de la pose facial, cabría esperar que, cuando el material afectivo se visualiza con una apariencia facial no acorde a su contenido, no se experimentase el estado afectivo que habitualmente se produce con ese material. Es decir, que si tú estás viendo algo que hace gracia, pero pones cara de tristeza, por ejemplo, lo que ocurre es que no hay estado afectivo, ¿vale? O sea, se supone que no habría ese estado afectivo de felicidad, ¿vale? Algo que te hace reír, si lo ves, no te hace reír. Esta es la hipótesis, ¿no? Que decían, vale. Otra de las hipótesis es la de inhibición o exageración de la apariencia facial. Los participantes deben suprimir o exagerar sus expresiones faciales en presencia de estímulos emocionales como descargas eléctricas o películas de diferente contenido emocional. Si la intensidad afectiva está determinada por la fuerza de la apariencia facial, podría anticiparse que en la condición de inhibición se redujese la intensidad de la experiencia afectiva en comparación con la condición en que se exagera la expresión facial. Es decir, aquí lo que estamos midiendo es la intensidad, porque estamos exagerando y a ver si al exagerar pues se aumenta, ¿no?, la intensidad. Vale. Vamos a describir brevemente algunos estudios en los que se han realizado estos procedimientos. Y esto ha entrado alguna vez en examen. Vale, no sé cómo se pronuncia esto. Tuarengo, no sé. Y Ellsworth, en 1979, intentaron poner a prueba el supuesto de que el feedback de los músculos faciales es importante para la experiencia subjetiva de emoción utilizando la simulación. En concreto, contrastaron tres hipótesis. Aquí es donde decía lo de la intensidad facial, efectivamente. Hipótesis de necesidad. Si la expresión facial apropiada es necesaria para la experiencia subjetiva de emoción, no debería producirse esta a no ser que el rostro muestre esa apariencia, incluso en la presencia de estímulos emocionales. Hipótesis de suficiencia. Si la adopción voluntaria de una expresión es suficiente para la experiencia de emoción, cuando responde el rostro debería seguirse la emoción, incluso en ausencia de estímulos emocionales. ¿Vale? E hipótesis de monotonicidad,
que postulaba una relación positiva y monotónica entre la expresión facial y la expresión emocional. Los autores concluyeron que sus datos no apoyan la hipótesis del feedback facial, pero como afirmaron Ekman, Tompkins e Isar, al cuestionar la validez del estudio, quizá las manipulaciones fueron excesivamente artificiales. Es decir, vale, no salió, pero es que a lo mejor es que os estáis pasando de rosca y esto no tiene mucho sentido, ¿no? Es como muy artificial el estudio que habían hecho. Bueno, un aspecto metodológico importante que debe cuidarse en este tipo de investigaciones es la información que se proporciona a los participantes respecto a los objetivos del estudio, lo que algunos denominan efecto de las características de la demanda. Vale. Strack, Martin y Stipper en 1988 realizaron 2 experimentos de este tipo utilizando también manipulaciones de simulación. Para ocultar el objetivo del estudio, decían a los participantes que querían conocer la habilidad de la gente para ejecutar diferentes tareas con partes del cuerpo no habituales. La tarea relevante era la de visualización y evaluación de la comicidad de unas viñetas, si eran cómicas. Y mientras se realizaban, se sostenía un lápiz con los labios o con los dientes. ¿Por qué? Porque cuando el lápiz lo sostienes con los dientes, se favorece la activación de los 2 cigomáticos de la cara, músculos implicados en la sonrisa, ¿vale? Es decir, de esta manera, de manera facial, estamos forzando la sonrisa. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que descubrieron con este estudio? Y esto ha entrado varias veces en examen. Que las evaluaciones de diversión, es decir, la evaluación que yo hago sobre si me ha parecido divertido o no el cómic, eran superiores cuando se sostenía el lápiz con los dientes que cuando se hacía con los labios. ¿Por qué? Porque cuando lo haces con los dientes parece que sonríes, pero cuando lo haces con los labios parece que estás triste. Es decir, de alguna manera esa expresión facial lo que está haciendo es intensificar la emoción que está asociada, ¿vale? Entonces, si algo nos parece divertido y forzamos una sonrisa, nos va a parecer más divertido que si forzamos una cara triste, ¿vale? Además, estas evaluaciones no estaban relacionadas con la dificultad de la tarea. Los autores interpretan que la pose facial determina intensidad del estado afectivo. Es decir, que la cara que tú pongas determina la intensidad de tu emoción, ¿vale? Bueno, otro parecido, que es Larsen, Casimatis y Frey, en 1992, realizaron otro estudio de este tipo, pero presentando estímulos desagradables. Se instruía a los participantes de que el objeto del estudio era comprobar su ejecución mientras realizaban simultáneamente 2 tareas. Mientras intentaban mantener separados o unidos 2 tis. Los tis son estos palitos que veis ahí en la imagen que sujetan las pelotas de me sale béisbol, pero no, de golf, ¿vale? Cuando se pone la pelota de golf en el suelo, está sujetada a través de un tis. Bueno, pues tenían que mantener separados o unidos 2 tis, ¿vale? Debían evaluar la complejidad de figuras geométricas, subrayar vocales en un texto, etc. O visualizar y evaluar fotografías generadoras de tristeza. Cuando se intentan unir los tis, se activa el entrecejo. Vale, entonces entrecejo al final es una emoción, digamos, negativa, ¿no? Los 2 corrugator, mientras que si se mantienen separados su activación está impedida. Los resultados indicaron que los participantes proporcionaban superiores evaluaciones de tristeza cuando intentaban unir los tis que cuando los mantenían separados. Porque pues eso, la expresión de la cara influye en la intensidad y esto también ha entrado en examen, ¿vale? O sea, ¿cuál es el resultado de este estudio? También ha entrado en examen. Vale. Leo el cuadro. La expresión facial de la emoción. Charles Darwin afirmó que las emociones cubren una función de adaptación e incrementan las posibilidades de supervivencia en los mamíferos.
Además, realzó su valor comunicativo y asumió una estrecha correspondencia entre expresión y estado interno. Vale, los estudios transculturales sobre reconocimiento y expresión emocional aportan datos valiosos sobre coincidencias étnicas en el significado que atribuimos a un número reducido de expresiones faciales, pero este consenso probablemente puede explicarse tanto argumentando en favor del carácter innato de esas destrezas como a favor de su aprendizaje temprano. También lo habíamos visto. Y luego dice, los cambios en la expresión facial, en algunas circunstancias, pueden jugar un papel importante en la modulación de nuestros estados afectivos. Necesitamos avanzar en el conocimiento de los mecanismos que median esa influencia. Bueno, vamos a ver ahora el punto 2.2, cambios fisiológicos periféricos. Dice, la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando sentimos emociones distintivas se producen importantes cambios en nuestro cuerpo. Durante la vivencia del miedo parece como si nuestro corazón fuera a salir por la boca. El sudor cubre nuestro cuerpo y deseamos escapar de la situación amenazante. Al sentir ira se tensan nuestros músculos, la sangre inunda nuestro rostro y a veces atacamos al adversario. Si se apodera de nosotros la alegría, nos inunda el entusiasmo, la efusividad y las ganas de seguir viviendo. Sin embargo, pocos nos atreveríamos a afirmar, como hizo William James, que la emoción es la percepción de esos cambios corporales que experimentamos. Entendemos que los cambios corporales son consecuencia, no antecedente, de nuestros sentimientos. Vale. O sea que este hombre dijo que realmente era todo lo contrario a lo que pensaba todo el mundo, es decir, que primero es el cambio corporal y a raíz de eso viene la emoción y vamos a ver qué pasa, si es que estaba loco o no estaba loco. Bueno, las suposiciones teóricas de James han sido enormemente productivas y han generado numerosas líneas de investigación. A continuación nos ocupamos de los estudios sobre la especificidad autonómica visceral y sobre la percepción autonómica, los cuales están estrechamente vinculados con sus postulados. Bueno, vamos con el punto 2.2.1, investigaciones sobre especificidad autonómico-visceral. En el planteamiento de James, las emociones surgen como consecuencia de la percepción de los cambios corporales que generan ciertos estímulos. Pero puesto que las cualidades de lo que sentimos son variadas, los patrones de cambio corporal y su percepción también deberían serlo. Desde los años 40 del siglo pasado, algunos investigadores han buscado patrones de cambio autonómico visceral que diferencian algunos estados emocionales. Levenson y sus colegas se han ocupado de la diferenciación de patrones autonómico viscerales. Suelen registrar tasa cardíaca, temperatura, resistencia de la piel y tensión muscular. Vale. Y estos patrones autonómico-viscerales están asociados a estados emocionales variados, como la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo y la alegría, utilizando una tarea de acción facial dirigida y o otra de recuerdo emocional para generarlos. Siguiendo el primer modo de inducción, los participantes deben realizar una pose facial que aparente alguna de las 6 expresiones emocionales estudiadas, aunque nunca se les instruye específicamente para ello. En el segundo, se les dice que recuerden una experiencia en que sintieron cada una de las 6 emociones. Bueno, pues en el cuadro 3.6, que lo tenemos ahí, se ilustra el resumen de los resultados que se han obtenido en sus trabajos. Dentro de las emociones negativas, la ira y el miedo y la tristeza, van asociadas a mayores aceleraciones en la tasa cardíaca que el asco, y la ira produce mayores incrementos en temperatura del dedo que el miedo. Vale, esto que leo ahora ha entrado varias veces en examen. Estos datos, por tanto, muestran la existencia de distintas configuraciones de cambios corporales periféricos. Queda por establecer su utilidad y relevancia. Levenson cree que en determinadas circunstancias, especialmente cuando un organismo debe responder con gran rapidez para una eficaz adaptación al entorno, podrían lanzar la reacción afectiva con inmediatez.
En estas situaciones en que está en juego la supervivencia, posiblemente no es tan relevante la mediación cognitiva como la puesta en marcha de acciones adaptativas inmediatas. Vale. Apartado 2.2.2, estudios sobre la percepción autonómica. Anteriormente hemos comentado que el postulado fundamental de James establece que el estado emocional acontece como consecuencia de la percepción de los cambios corporales. Se han seguido diferentes estrategias para contrarrestar la suposición de James. En el inicio del siglo pasado, Charles Sherrington y Walter Cannon realizaron algunas investigaciones con gatos y perros, esto es un poco heavy, en que seccionaban las vías aferentes entre vísceras y corteza, con el fin de comprobar si en esas condiciones, cuando la información sobre los cambios corporales no alcanza la corteza y por tanto la percepción de cambio estaría ausente, seguían mostrando respuestas de rabia o de miedo. Sus resultados indicaron que efectivamente los animales reaccionaban huyendo o atacando cuando las condiciones ambientales lo requerían. El propio Cannon utilizó estos datos para arremeter duramente contra la formulación de James. Si la ausencia de aferencias no impedía que los animales mostrasen comportamientos emocionales de huida o de ataque, solo un insensato podría argumentar que la emoción requería dichas aferencias. Bueno, pues unos 40 años después, no obstante, otros investigadores, Wyan y Salomon, en 1955, pusieron de manifiesto que no es equivalente interrumpir las aferencias antes de que un animal haya adquirido una conducta de evitación que hacerlo después. Es decir, en el primer caso es ya lo antes de aprender, ¿vale? Antes de haber aprendido. El aprendizaje queda gravemente dificultado, mientras que en el segundo, es decir, cuando ya se había aprendido, se reaccionaba evitando el estímulo condicionado aversivo a pesar de que las aferencias estaban impedidas. Parece, por tanto, que la adquisición de respuestas emocionales sí requiere aferencias intactas, mientras que su puesta en práctica posterior no las necesita. Posiblemente los centros cerebrales que median ambas condiciones de respuesta son diferentes. Por cierto, las aferencias son las neuronas encargadas de la recepción de sensaciones y su transmisión al cerebro, ¿vale? Es decir, que esas neuronas se necesitan para aprender que si yo hago esto me va a dar miedo, pero una vez que yo he aprendido que si me acerco a un precipicio me va a dar miedo, aunque me quiten esas neuronas, ¿vale? O que rompan la sinapsis o no sé qué es exactamente lo que harán, cuando yo vea un precipicio me va a dar miedo. Pero si yo no he aprendido que un cuchillo me puede cortar, pues cuando vea un cuchillo no voy a tener miedo, ¿vale? En cualquier caso, los estudios anteriores no se han realizado con humanos. Para superar esta posible limitación, obviamente, que no se han hecho con humanos y pobre perros y gatos, la verdad, se han utilizado otros procedimientos de investigación en que los participantes son humanos. Los investigadores querían poner a prueba las suposiciones de James y otras reformulaciones posteriores en personas normales. Su objetivo era relacionar la percepción autonómica con las vivencias emocionales de la población general. ¿Cómo lo podrían hacer? La inducción de estados emocionales en situaciones controladas de observación no era difícil, pero conseguir una buena medida de autopercepción era una tarea más ardua. Entonces, ¿cómo medir esta destreza? Bueno, tras los intentos de algunos investigadores, Whitehead, Drescher, Hyman y Blackwell desarrollaron una tarea de discriminación que proporcionaba un referente objetivo. Una vez que se dispuso de índices objetivos de autodetección cardíaca, algunos investigadores intentaron relacionarlos con medidas de intensidad afectiva. Si el planteamiento de James era correcto, cabría esperar que los autodetectores cardíacos en tareas de discriminación como la anterior informasen sentir más intensidad afectiva ante estímulos molestos o desagradables que los no autodetectores. Bueno, el estudio de Hantas
Katkin y Blakovich de 1982 puede ilustrarnos la lógica de estas investigaciones. Estos autores diferenciaron un grupo de buenos y otro grupo de malos perceptores cardíacos en función de su ejecución en una tarea semejante a la de Whitehead et al. Y les presentaron un grupo de fotografías de personas mutiladas en accidentes de tráfico para que evaluasen el nivel de tranquilidad versus alteración que les generaba. Los resultados indicaron que ambos grupos mostraban niveles similares de actividad cardíaca durante las visualizaciones y que los buenos detectores se sentían más alterados o molestos ante las fotografías que los malos perceptores. Y esto ha entrado alguna vez en examen. La obtención de referentes objetivos de autodetección cardíaca, así como haber encontrado cierta relación entre esas medidas y la intensidad de vivencias afectivas, a final de los años 70, proporcionó cierto aliento a los investigadores de la aproximación psicofisiológica. Aunque la proporción de autodetectores fuese baja, podría avanzarse en el conocimiento de la relevancia de la percepción autonómica para la emoción de modo firme. Los supuestos de James podrían llevarse a contraste empírico con mayor rigor. Sin embargo, parece que los momentos no eran muy propicios para continuar con este tipo de investigaciones. A finales de los años 80 y en los años 90, la mayoría de los investigadores se sintieron más atraídos por el estudio de los procesos cognitivos y el conocimiento de las estructuras del sistema nervioso central implicados en la emoción, y disminuyeron sustancialmente los trabajos sobre percepción autonómica. Actualmente, pocos investigadores se ocupan de ella. Bueno, pues vamos a ver un resumen de todo esto. Y dice: William James postuló que no existían centros cerebrales específicos para la emoción y que la diferencia entre percepción y emoción radica en que en la segunda, es decir, que la emoción, la corteza tiene información respecto a los cambios corporales que la acompañan. Las investigaciones de Robert Levenson, de modo acumulado, ponen de manifiesto la existencia de algunos patrones de cambio autonómico viscerales asociados con diferentes estados emocionales. Se trata de patrones de cambio real no percibido. Queda por explicar la utilidad y relevancia que tiene en el lanzamiento de la reacción emocional. Disponemos de tareas de autodetección cardíaca metodológicamente robustas que proporcionan índices objetivos de ejecución. Se ha encontrado cierta relación entre estas medidas y el informe de malestar ocasionado por la visualización de fotografías desagradables. Y bueno, como estamos más o menos a la mitad de los apuntes, dejo aquí este vídeo y seguimos en el próximo vídeo. Nada, mucha suerte a todos, ánimo. Estos temas son más pesados, ya lo hemos visto, pero bueno, a partir del 4 creo que la cosa cambia. Así que mucho ánimo a todos. ¡Chao!